Muy bien, hermanos. ¿Pueden escucharme? Espero que Sí, sí. pastor. Sí. Espero que sí. Espero que sí. Ok. Bien. Vamos a continuar con nuestra segunda clase, que es la lección número 25 de esta materia de haciendo las distinciones bíblicas. Y estamos viendo el tema distinguiendo los infiernos de la Biblia. En nuestra clase anterior empezamos a estudiar los infiernos descritos en la Biblia, como ustedes se habrán dado cuenta, ¿no? Dios ha creado 3 lugares diferentes de castigo con un propósito específico para cada uno. Las palabras más comunes en la Biblia para infierno muchas veces son usadas como el infierno. Se encuentra Seol 65 veces en el Antiguo Testamento y 11 veces en el Nuevo Testamento como Hades. Ahora, quisiera que hiciéramos rápidamente un repaso. Hay un repaso aquí. Vamos a ver. Sí, ahí, ¿verdad? Decíamos que Sheol, Hades son las palabras más comunes como infierno. Sheol, bueno, ok, déjenme ver, aquí hay, para no confundir, para los que se van a conectar después, quiero dar una explicación en esta parte. Vuelvo a leer ahí, Sheol, Hades son las palabras más comunes como infierno. Quizás en sus notas ustedes tengan la necesidad de escribir algunas otras cosas que quiero explicar rápidamente antes de continuar. No debemos confundir Tártaro, abismo con Sheol o Hades. Son cosas diferentes. Aunque, es decir, dependiendo de la versión que estén leyendo, ustedes van a encontrarla como infierno siempre. Pero esto nos obliga a nosotros como estudiantes de la Biblia a hacer algunas investigaciones. Cuando estamos estudiando una palabra en la Biblia, bueno, algunos, hoy es mucho más fácil que antes. Cuando yo fui al seminario, teníamos que leer grandes compendios en la biblioteca para poder saber una determinada palabra. Ahora casi la mayoría tiene acceso a los medios digitales. Pues tienen un smartphone, tienen una tablet, tienen una computadora y tienen conexiones a internet. Entonces, ahora hay recursos muy valiosos a los cuales pueden acudir ustedes, ¿verdad? Hay, por ejemplo, concordancias electrónicas, hay diccionarios que están en Google que ustedes pueden consultar, ¿verdad? Y yo les recomiendo, yo hay algunos que me gusta siempre tener acceso en mi computador, es Vine, se escribe Vine, ¿verdad? Es Vine. Es decir, y está allí, ¿verdad? Y es gratis. Ustedes entran a ese diccionario, que es un diccionario hebreo, griego y español. Entonces ustedes pueden ir y encuentran, por ejemplo, la palabra infierno y se van a dar cuenta ahí que le va a aparecer las diferentes términos tanto en el hebreo como en el griego y sus significados. Pero si nosotros no tenemos, por ejemplo, acceso a estas herramientas y solo leemos la Biblia que tenemos, Reina Valera, sin ningún comentario, vamos a tener más dificultades para entender ciertos términos. Entonces, así que yo por eso, repito, no debemos confundir Tártaro, abismo o la palabra abismo con Sheol o Hades. Tártaro o el abismo es un lugar separado o distinto de Sheol o Hades. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, observen ustedes que
Si ustedes están siguiendo el estudio y están con su Biblia a un lado, vayan a ese pasaje. Voy a darles tiempo. Como decía, algunos están viéndolo en vivo, pero otros lo van a ver diferido. Entonces vayan a sus Biblias y busquen 2 de Pedro 2:4. Y mientras leen, ustedes se van a dar cuenta que ahí dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, la palabra en el original es tártaro. Entonces, los entregó, dice, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. La palabra infierno aquí en el versículo 4 es traducido de la palabra griega tártaro. El Espíritu Santo dirigió a los escritores del Nuevo Testamento a usar palabras griegas particulares en lugar de otras. Él tenía buenas razones para esto. Entonces vamos a ver aquí su designación. Sheol es la palabra hebrea para los lugares más bajos de oscuridad en la tierra y puede referirse a la tumba o el lugar de juicio. Entonces, esto es lo que vimos antes, ¿verdad? Es como un repaso para que ustedes puedan recordarlo mejor y puedan tomar nota. Sheol es la palabra hebrea para los lugares más bajos de oscuridad en la tierra y puede referirse a la tumba o al lugar de juicio, como ya vimos, ¿verdad? Es usada en estas dos formas y siempre tiene que ver con un lugar bajo, es decir, bajo la tierra. La tumba, bueno, es 9/4 bajo la superficie de la tierra y el lugar de tormento, el lugar del juicio de los no creyentes está mucho más allá de esas 9/4, ¿verdad? Hades es el término griego para Sheol, el lugar de los muertos, salvos o no salvos, antes de la obra de Cristo en la cruz. Es lo que acabamos de ver. Sheol, Hades, consistía de 2 compartimientos, el lugar de tormento para los incrédulos y el paraíso o seno de Abraham para los salvos. Esto ya lo vimos en Lucas 16. El paraíso está ahora en el tercer cielo. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 12, 2 al 4. El Sheol, Hades, es descrito como un lugar de tormento literal. Lucas 16 también lo menciona, de memoria consciente, Lucas 16, donde el destino de la persona no puede cambiar, no puede cambiar. Ahora, el Hades es el lugar temporal de juicio para las almas de las personas no salvas que después del juicio del gran trono blanco finalmente serán lanzadas al lago de fuego. Si usted en sus notas en blanco le hacen falta estas cosas, pues usted puede ir pausando, es decir, el video, ir tomándolas o regresar a la lección anterior, porque este es un repaso que ya escribió anteriormente. Esto solamente es para volvernos a poner en el contexto, ¿verdad? Decíamos que solo Jesucristo tiene las llaves del Hades y de la muerte. Así es, mi hermano y amigo. Nadie más, ninguna iglesia, ninguna obra, ningún rito tiene las llaves. Solo Jesucristo tiene las llaves. Entonces, decíamos que no se debe confundir Tártaro o abismo con Sheol y Hades. 2 de Pedro 2:4. Ya leímos este pasaje, ¿verdad? Vamos a su designación. Esta palabra, la palabra griega tártaros, solo se encuentra en 2 de Pedro 2:4. En el manuscrito griego está así como tártaro, aunque otros pasajes se refieran a él. Por ejemplo, esto lo hallamos en Marcos, lo hallamos en Apocalipsis, lo hallamos cuando el hombre de Gadara fue liberado de una legión. Esa legión dijo al Señor,
no nos envíes al abismo. Se estaba refiriendo a ese tártaro. Vamos a verlo esto en un momento. Pero lo que quiero que presten atención aquí es en cuanto a este punto, ¿verdad? Esta palabra griega, tártaro, solo se encuentra en 2 de Pedro 2:4 en el manuscrito griego, aunque otros pasajes se refieran a él. Otros pasajes se refieren a tártaro, pero no lo llaman por ese nombre. Lo llaman por otro nombre, ¿verdad? Lo llaman por otro nombre. También es llamado el abismo. En Lucas 8:31 o pozo del abismo en Apocalipsis 9 del 1 al 3. También es llamado el abismo, Lucas 8:31 o pozo del abismo, Apocalipsis 9, 1 al 3. Veremos en algunos momentos que Tártaro no es un lugar para seres humanos, sino para ciertos seres espirituales, es decir, es un lugar reservado solamente para ángeles. En el Tártaro no hay ni tan solo un ser humano, solamente ángeles. No todos los ángeles, sino cierto número de ángeles. Pero quiero explicar esto en su momento. En el capítulo 8 de Lucas se relata la historia cuando Jesús echó fuera a los demonios de un hombre en la región de Gadara. Entonces, vayamos a Lucas 8, versículo 29 al 31. Y dice este pasaje así. Lucas 8, versículo 29 al 31. Si usted quiere escribirlo y luego leerlo o leerlo conmigo, entonces leámoslo. Dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Entonces, noten que aquí el escritor, es decir, Lucas, usó el término abismo. Es una referencia al Tártaro, pero le llamó, es decir, abismo. Es otra palabra, es decir, que se usó aquí, no Tártaro. Y ahorita quiero decirle, la palabra griega para abismo en el versículo 31 de Lucas, la palabra es abusos, que es traducido pozo del abismo o abismo, ¿verdad? Fíjense que ya no es la palabra griega tártaro, sino que abusos, para referirse al abismo o pozo del abismo. ¿Por qué dijeron tal cosa estos demonios? Porque algunos ángeles ya habían sido enviados al abismo y ellos sabían de esto. También ellos sabían que Jesús, quien tenía la autoridad de enviarlos a ese lugar. Ellos conocían a Jesús. Ellos sabían quién era él. Y entonces ellos sabían que solo Jesús tenía el poder para enviarlos a ese lugar. Ahora vayamos a Apocalipsis 9 del 1 al 3. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Quiero que también aquí hacer una aclaración donde dice, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Miren, este no es un astro que cayó en la tierra, sino una estrella. La palabra estrella es otro nombre para referirse a los ángeles. Esto lo vemos también en otras partes de la escritura. Cuando estudiemos más adelante angelología, vamos a ver cómo se le llama en la Biblia a los ángeles. Pero este es un nombre para referirse a un ángel, una estrella. No era un astro que cayó sobre la tierra, porque son mucho más grandes que la tierra. Entonces las hubiera desaparecido. Un ángel. Diría en otras palabras, y vi un ángel que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo
y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y luego dice, y salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder. ¿Quiénes son estas langostas? No está hablando de langostas literales, no está hablando de chapulines. Los que están ahí son demonios, son ángeles. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ver esto un poquito más adelante. Este ángel mencionado aquí soltará a los demonios que están en el pozo del abismo. Perdón. En el pozo del abismo y serán esparcidos por toda la tierra como humo, con el poder de destruir como langostas e infligir dolor como escorpiones. Esto es lo que dice la escritura. Entonces, el nombre o la designación de este lugar es Tártaro. En la Biblia traducido como abismo o pozo del abismo. Ambos se refieren al mismo lugar. Entonces, veamos aquí a su descripción y destino. Esto se refiere a un lugar temporal del juicio para algunos ángeles caídos cuyo rey es Satanás. Y esto lo podemos ver en 2 de Pedro 2:4 y Apocalipsis 9:11. Vayamos tomando nota y vamos a ir un poco despacio porque es un tema, como decía al principio, no es de tomarlo a la ligera. Generalmente nosotros cuando estamos estudiando tomamos las cosas muy rápido y de repente se nos olvida. Estos temas necesitamos realmente volverlos a estudiar vez tras vez, tras vez, tras vez. Qué bueno que, por ejemplo, el instituto en su página tiene acceso a estos videos. Y no necesariamente pueden verlo una vez, pueden verlo vez tras vez, tras vez, hasta poderlo dominar los temas. Es muy importante. Entonces, esto, decíamos, se refiere a un lugar temporal de juicio para algunos ángeles caídos cuyo rey es Satanás. En 2 de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, es decir, al tártaro o abismo, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Sabemos que no todos los ángeles caídos están en ese lugar de juicio. No. Satanás todavía anda suelto como un león rugiente buscando a quien devorar. Y usted debe saber que Satanás es un ángel. Y muchos ángeles más están sueltos. Según Efesios 2, Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y según Efesios capítulo 6, él tiene bajo su mando principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Saben qué? Él tiene servidores tanto en la tierra como en las regiones celestes. Entonces, Satanás es como un general. A él lo siguen muchos ángeles. Pero hay un grupo que fue puesto en el abismo. Apocalipsis 9:11 dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, es decir, del tártaro, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión o destructor. Tanto Abadón como Apolión son nombres para Satanás. Satanás tiene muchos nombres. También se le conoce con algunos títulos como mentiroso, engañador. Bueno, pero estos son nombres. Son nombres para referirse a Satanás. Los ángeles caídos o demonios encadenados en el abismo tártaro todavía tienen un rey sobre ellos. Dice, cuyo nombre es Abadón, que en griego significa destructor, o Apolión, equivalente a destructor. Estos son nombres para Satanás, como ya acabo de mencionar. ¿Qué hicieron estos ángeles para merecer este castigo? ¿Qué hicieron esos ángeles para que Dios los haya puesto en esas prisiones de oscuridad, en ese abismo o en ese pozo del abismo o en ese tártaro? Bueno, estos
ángeles estuvieron involucrados en el fallido complot satánico de Génesis 6 para destruir el linaje del Redentor. Y desde entonces están encerrados en prisiones de oscuridad, en tinieblas, en el abismo. Esto es lo que hallamos nosotros en la Biblia. En Génesis 6, cierto número de ángeles caídos cohabitaron de alguna manera con mujeres en los días de Noé. Este fue un intento de corromper toda la raza humana mediante un esfuerzo de contaminar el linaje sanguíneo del Mesías prometido. Dios había prometido desde un principio que de la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de Satanás, de la serpiente antigua. Esto Satanás lo sabía desde un principio, ¿no? Entonces, si Satanás sabía el plan de Dios, él se estaba anticipando, él pensó, él dijo, bueno, ok, si de la simiente de la mujer ha de venir el Redentor, entonces haremos una cosa. Él reunió a sus seguidores, a sus ángeles, y entonces les dijo, tengo un plan. ¿Y cuál es el plan? Vamos a cohabitar con las mujeres, les vamos a engendrar hijos, y así vamos a pervertir la simiente de la mujer para que el Redentor no venga. Por lo tanto, si no viene, nosotros ganamos. Y los ángeles aplaudieron la brillante idea de Satanás y la apoyaron. Es así como algún grupo de ángeles que eran seguidores de Satanás vinieron para cohabitar con las mujeres. Vayamos a Génesis capítulo 6, 1 al 4. Estos son algunos pasajes que han sido controversiales entre los estudiosos de la Biblia, porque algunos van a decir que estos hijos de Dios que cohabitaron con las mujeres no eran ángeles, no eran demonios, sino que eran hombres. Pero la Biblia dice que no. ¿Verdad? Vamos a probarlo aquí. Entonces, Génesis 6, 1 al 4. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, es decir, mujeres, que viendo los hijos de Dios, es decir, ángeles, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. No tendría sentido si estos hijos de Dios hubiesen sido hombres. ¿Por qué? Porque es normal que un hombre tome a una mujer para cohabitar con ella. Ese había sido el mandato que Dios había dado en el principio, que se multiplicaran y que llenaran la tierra. ¿Cuál era el problema si los hombres hubieran tomado a mujeres y les hubieran engendrado hijos? Eso no era ningún problema. Es más, era el mandato de Dios. Creo que una de las maldades debió haber sido que los hombres tomaran hombres, como en el caso que sucedió en Sodoma y Gomorra. Pero aquí eran, es decir, otro tipo de seres tomando a mujeres, es decir, a seres humanos. ¿Cómo describió Dios a la humanidad justo antes del diluvio? ¿Cuál fue su razón para destruir los habitantes de toda la tierra? No de una región de la tierra, sino de toda la tierra. Vayamos a Génesis 6, versículos 5 al 8. Veamos cómo era el pensamiento de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo,
pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Solamente Noé y su familia hallaron gracia ante los ojos del Señor. Eso es lo que dice el pasaje. El resto de la humanidad fueron corrompidos por la influencia de los ángeles caídos hasta el hecho de haber engendrado hijos con ellos a tal extremo que fue necesario que Dios destruyera a todo ser viviente de ese tiempo y empezar de nuevo solamente con Noé y su familia. Algunos han llegado a decir que fue alrededor de unos 4 billones de personas las que fueron llevadas a juicio mediante el diluvio. Y lo cierto es que en este juicio no solamente fueron llevados a juicio los que fueron engendrados de ángeles con seres humanos, sino que todos, porque todos fueron contaminados. Es decir, y no solamente fueron llevados a juicio los adultos mayores, sino también los adultos jóvenes, incluyendo los niños. Algunos han dicho que Dios fue injusto. No, no fue injusto. Dios sabe lo que hace. Él es soberano y él puede hacer lo que le plazca. ¿Saben por qué? Porque yo creo que los niños pequeños, aunque fueron llevados a juicio, Dios los salvó a aquellos que no eran conscientes de sus responsabilidades, de sus actos pecaminosos, como hoy en día. Dios, cuando muere un niño, no lo manda al lugar del tormento y no lo mandará al lago de fuego, porque ellos no tienen la capacidad todavía de creer o no creer. Son pecadores, sí son pecadores. ¿Y cómo es que Dios los salva? Por su gracia. Así como nos salvó a nosotros. Él nos salvó por su sola gracia. No porque lo merezcamos, porque seamos buenos, seamos mejores que otros. No, todos somos pecadores, candidatos al lago de fuego. Pero Dios nos ha salvado porque en su gracia, Él ha decidido salvarnos a aquellos que hemos confiado en Él, aquellos que tenemos la capacidad de creer en Él. Pero los niños no tienen la capacidad ni de creer ni de no creer. Entonces, estos ángeles caídos fueron arrojados al Tártaro, es decir, al abismo. Dios tomó a este grupo de ángeles que participaron en esa maldad, porque fue un acto de mucha maldad, siendo encadenados en tinieblas hasta el juicio final. Desde el momento en que fueron puestos ahí, esos ángeles nunca más volvieron a salir de ahí. Por eso es que aquellos demonios que estaban poseyendo al hombre de Gadara pidieron al Señor que no los enviara al pozo del abismo, porque si los enviaba al pozo del abismo, ellos nunca más iban a tener libertad de andar sueltos y de hacer lo que ellos siempre saben hacer. En Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas está refiriéndose a ese hecho de Génesis 6. En 1 de Pedro 3, 18 al 20 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Noten ustedes que aquí dice, y predicó a los espíritus encarcelados. La palabra predicar aquí es que él no fue realmente a dar una predicación del evangelio. Él no fue a decir, vengo a predicarles para que crean en mí. No.
Él fue para dar un mensaje de victoria. ¿A quiénes? Dice a los espíritus encarcelados. Cuando la Biblia se refiere a las personas, nunca se refiere a espíritus, sino es decir, a almas o personas, pero no a espíritus. Solamente cuando se refiere a los ángeles, se usa la palabra espíritu. Entonces, estos espíritus encarcelados, ¿quiénes son? Pues los ángeles del tiempo de Noé, que cometieron tal grande pecado de cohabitar con las mujeres. ¿Y qué fue a decir Jesús? Entonces, vayamos primero aquí. Cuando Cristo fue al Hades para llevar al cielo a los que estaban cautivos en el seno de Abraham o paraíso, él también hizo un viaje a los ángeles que estaban en el Tártaro para mostrarles que sus esfuerzos fueron inútiles. El Mesías había venido y vencido el dominio de Satanás. Entonces, él fue para decirles, aquí estoy, soy el Redentor, el que ustedes querían evitar que naciera, pues yo nací, tuve un ministerio, fui a la cruz, he muerto, pero estoy a punto de resucitar. Así que ustedes fracasaron en todos sus intentos, porque ahora yo voy a resucitar y esta es la victoria, ¿verdad? Del Redentor. La victoria no era solamente la muerte, porque la muerte sin resurrección no tiene ningún sentido. Si nosotros predicamos el evangelio solamente de la muerte de Cristo, pero sin la resurrección, entonces no es un evangelio que tiene el poder ni garantiza realmente la redención. El evangelio está centrado en una persona, en la muerte de una persona. Esa persona es Cristo. Esto lo dice la escritura del Antiguo Testamento, que fue sepultado, pero que Dios le resucitó al tercer día de entre los muertos, como está escrito en las escrituras. Este es el evangelio y este realmente es la victoria. Así que Jesús no fue a predicar un mensaje de evangelismo a los espíritus encarcelados. Él fue a llevar un mensaje de victoria. En otras palabras, fue como a burlarse de ellos, ¿verdad? Fue como a decirles, ajá, con que ustedes no querían que yo viniera. Así que yo vine, aquí estoy para prueba de ustedes. No necesitaría hacerlo. No, no tiene sentido, pero de alguna manera él quiso mostrarles a ellos que todos sus intentos fueron inútiles. El propósito del Tártaro en el presente es como una cárcel temporal para los demonios caídos, quienes intentaron corromper el mundo en los días de Noé. El Tártaro tendrá aún más reos angélicos cuando Cristo regrese para establecer su reino literal en la tierra. Es decir, en el milenio. Habrán otros que estarán ahí, pero no seres humanos, sino que ángeles. ¿Verdad? Es decir, ángeles. Después del regreso de Cristo, el Tártaro funcionará durante el reino milenial en la tierra como una prisión temporal del juicio de Dios sobre Satanás y los ángeles caídos. Es decir, que una cosa que va a hacer el Señor es que cuando empiece el reino milenial, Él va a poner a Satanás y a todos sus ángeles en el Tártaro, es decir, en el abismo. Ahí serán puestos por 1000 años, por 1000 años. Vayamos a Apocalipsis 20 del 1 al 3 y dice, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por 1000 años y lo arrojó, dice, al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, ¿por qué será arrojado en el abismo y no en el Hades el dragón, que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás? Es porque el abismo es un lugar solo para
los ángeles. Satanás es un ángel y el Hades es un lugar solo para seres humanos. En el Hades no hay ni tan solo un ángel, todos son seres humanos. Pero en el abismo o en el tártaro no hay ni un solo ser humano, solo ángeles. Un cierto grupo de ángeles. Es como cuando Pablo y Silas estuvieron en la cárcel en Filipos. Ellos fueron puestos en la parte interior de la cárcel, que era muy seguro y terrible. Pues ellos no solamente estaban encerrados, la Biblia dice que les habían puesto el cepo. Probablemente estaban encadenados y con el cepo. El cepo eran dos tablas que tenían un agujero, les ponían manos y pies y ahí nadie se podía escapar. Entonces, estos ángeles están en la misma manera. Es probable que los ángeles, siendo seres espirituales poderosos, necesitan un medio especial para ser confinados. Por eso la Biblia habla de que están encarcelados. Y Dios dice que pone su sello sobre ellos y que nadie puede abrir, ¿verdad? Nadie puede tocar, nadie puede decir, ok, les he hecho un agujero, sálganse. Nadie puede hacerlo. Porque solo Dios tiene las llaves. Apocalipsis 20, versículo 4 al 6 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, otra vez, aquí podemos estas son ilustraciones, ¿verdad? No son fotos reales, son ilustraciones. Satanás dice que será atado y puesto en el abismo. No es un hotel de 5 estrellas. Es un lugar también de sufrimiento. Ahora aquí, fíjense ustedes, estas cadenitas que ven ustedes ahí abajo, es una ilustración del encadenamiento de Satanás que durará 1000 años. Al final de los 1000 años, él será suelto por un poco de tiempo. Satanás será arrojado en el pozo del abismo, presuntamente con los demás de sus ángeles, por la duración del reino de 1000 años. Después del reino milenial, según el versículo 7, él será suelto y será el líder de una última rebelión contra Dios. Esto es lo que vemos. Ahora, ¿qué vemos después? Bueno, después de la última rebelión de Satanás, el abismo será reemplazado por el lago de fuego, donde Satanás y sus ángeles serán lanzados para ser atormentados por los siglos de los siglos. Esto es lo que podemos observar. Nuevamente, después de la última rebelión de Satanás, el abismo será reemplazado por el lago de fuego, donde Satanás y sus ángeles serán lanzados para ser atormentados por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20, versículos 7 al 10. Este pasaje dice así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este pasaje, aquí hay muchas cosas que podíamos también mencionar y podíamos pasar un buen tiempo, pero quiero que vayamos rápido. Solo decirles que los primeros 2 seres
que inaugurarán el lago de fuego será la bestia. Es un nombre para referirse al anticristo, y el segundo es el falso profeta, otra persona que trabajará al servicio del anticristo. Y el tercero que irá al lago de fuego es la serpiente antigua, que es el dragón o Satanás, el diablo, dice, ¿verdad? Seguido de Satanás, todos los ángeles que le han seguido, es decir, los demonios, los ángeles caídos, y finalmente todos aquellos seres humanos que no estén escritos sus nombres en el libro de la vida, es decir, aquellos que nunca pusieron su confianza en el Señor Jesucristo. Satanás y todos sus ángeles seguidores serán lanzados en el lago de fuego después de los 1000 años, donde la bestia y el falso profeta fueron lanzados allí al final de la gran tribulación. Al final de la gran tribulación, dice que el anticristo y el falso profeta serán lanzados vivos, dice, al lago de fuego. ¿Y cómo estarán en el lago de fuego? Vivos. El lago de fuego no es un lugar de aniquilación, no es un lugar de donde van a poder, digamos, estar en un estado de no existencia, no. Aunque se le llama muerte segunda, pero es porque la muerte es una separación. La palabra muerte siempre lleva la idea de separación. Hemos visto, es decir, que Sheol o Hades es el lugar temporal de castigo de todos los seres humanos que no han puesto, es decir, su fe en el Señor hasta el juicio del gran trono blanco, hasta su día en la corte ante el Señor Jesucristo. El Tártaro o abismo, el pozo del abismo, es el lugar temporal para cierto número de ángeles caídos desde tiempos de Noé hasta ahora, y será el lugar para Satanás y el resto de sus ángeles durante el reino milenial. En tercer lugar, vamos a ver que se llama el infierno. Bueno, ahí ustedes fíjense, vamos a ver aquí otra vez. Esta es la parte que acabo de mencionar, ¿verdad? El Gehenna o el lago de fuego, el destino final para el anticristo. Para el anticristo. Ahí debe decir para, no para. Para el anticristo, el falso profeta, Satanás, los ángeles caídos y para todos los incrédulos de todos los tiempos. La palabra Gehenna se repite 12 veces. Vamos a ver esta palabra a continuación. 12 veces en el Nuevo Testamento griego y es usado o traducido como infierno. 11 veces por Jesús y una vez en Santiago para describir la naturaleza destructiva de la lengua, que en inglés así es, digamos, designado. Es que la lengua es como un infierno, es como un infierno, ¿verdad? Bueno, entonces ahora sí, veamos ahí para sus notas que el Gehenna era un lugar real en el valle de Hinnom, al sur de Jerusalén. Esto lo podemos comprobar en Josué 15:8, donde los niños eran sacrificados al Moloch. Segunda de Crónicas 33:1-6 y Jeremías 7:31. Y que más tarde fue usado para depositar desperdicios y cadáveres de animales y de seres humanos. Era un lugar real, ¿verdad? Es decir, entonces escriban ahí lugar real en el valle de Hinnom. Ahora, no, cuando Jesús se refirió a este lugar, él no estaba realmente inventándose ese lugar, era un lugar real. Si usted hubiera vivido en el primer siglo y se hubiera visto las vallas al sureste de la ciudad de Jerusalén, usted se habría encontrado un valle lleno de basura y de cuerpos muertos, en un estado de putrefacción de bestias y de seres humanos.
no solamente hubiera olido increíblemente mal, sino que estos estaban cubiertos con moscas y muchos gusanos, con un fuego ardiendo continuamente día y noche. No sé si usted alguna vez ha ido a un botadero de basura, pero en esos botaderos abiertos de basura, donde la gente va a botar de todo, es decir, botan, es decir, todos los desechos de sólidos, los desperdicios orgánicos, inorgánicos y todo, y es decir, es una situación terrible. Siempre hay un fuego encendido y aún en medio del fuego hay gusanos que están allí en esa pudrición. Bueno, este era, digamos, como el lugar descrito por el Señor, como el Gehenna. Cuando Jesús habló del infierno, él usó el término Gehenna, que era el lugar más terrible en los alrededores para describir solamente en una pequeña dimensión el dolor y el tormento del infierno. Ese no es el lugar donde van los que no creen en Cristo, sino que él lo usó como un ejemplo en pequeño para hablar del dolor, del sufrimiento, del tormento, y de donde dice que el gusano no muere, es decir, refiriéndose a las personas, ¿verdad? Entonces, vayamos aquí. Jesucristo utilizó la palabra Gehenna repetidas veces para designar un lugar de eterno castigo para los perdidos. Saben que el Gehenna no era, es decir, por su naturaleza, que era un botadero de basura donde habían muchos elementos inflamables, siempre había un fuego encendido, es decir, un estado de calor y un estado de descomposición y de mal olor, y donde el gusano no muere, es decir, para comparar, es decir, esa pequeña realidad con la gran realidad del infierno, el lugar donde las personas no creyentes estarán por los siglos de los siglos. Entonces, Gehenna es el sinónimo del lago de fuego. Gehenna o el lago de fuego es un lugar de castigo eterno para los perdidos. Noten que ya no estamos hablando del Tártaro, ¿verdad? Es decir, en el Tártaro solamente es para ángeles. Ahora, el lago de fuego es no solamente para, es decir, seres humanos, porque inicialmente el lago de fuego, dice la Biblia, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero en el lago de fuego no solamente estará, es decir, Satanás, sus ángeles, el anticristo y el falso profeta, sino también todos los seres humanos de todos los tiempos que no hayan puesto su confianza en el Señor. Ahora, para ver esta descripción, vamos a Mateo capítulo 10. Veamos cuidadosamente que todas estas descripciones se refieren a un lugar literal. No es una condición de ser, como piensan algunos, que no toman la palabra de Dios literalmente. Entonces, ¿cuál es su designación o descripción? El lago de fuego, llamado también fuego eterno o castigo eterno, porque así lo vamos a encontrar en algunas partes de la escritura, y quiero que presten atención, esto no lo tienen ustedes ahí, escríbanlo, ¿verdad? El lago de fuego, llamado también fuego eterno o castigo eterno, es un lugar donde Dios puede destruir tanto el alma como el cuerpo. Entonces vayamos a Mateo 10:28. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, yo en mi Biblia he dejado de decir el infierno. Y yo le he puesto con un lápiz ahí a un ladito
le he puesto así, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el lago de fuego. Es así como yo le he puesto en mi Biblia de estudio. Yo le he puesto en todas las palabras que tienen como Sheol, Hades, Tártaro, abismo, pozo del abismo, Gehenna, digamos también fuego eterno, castigo eterno, infierno, que se conocen, le he puesto como debería de decir, así como está en el manuscrito, para que me pueda permitir a mí poder entender el contexto rápidamente y así recordarlo cuando yo estoy enseñando a alguien o cuando alguien me pregunta, yo puedo recordar rápido, es decir, la respuesta. La palabra griega traducida aquí como el infierno en el versículo 28 es Gehenna, pero esa es la palabra que vamos a encontrar en el griego, Gehenna. El fuego y los gusanos del Gehenna, un crematorio en tiempos de Jesús, lugar donde continuamente se quemaba la basura. No obstante, era basura para quemar. Por tanto, con una reserva significativa de basura inflamable que nunca terminaba, fue el mejor ejemplo de la continua destrucción que jamás podrá ser completamente consumido. Es decir, en otras palabras, el lago de fuego nunca jamás será apagado, ¿verdad? Y será por los siglos de los siglos, y por eso se le llama la muerte segunda o la muerte eterna. La muerte eterna. Jesucristo usaba Gehenna como una ilustración física para describir un lugar literal donde Dios puede destruir el alma y el cuerpo de alguien. Sin embargo, no está hablando sobre el hecho de aniquilación, porque cuando hablamos de destruir, estamos hablando de aniquilar. Pero este es un principio, como se nos suele decir cuando vamos a la universidad y nos hablan de la materia. Bueno, alguien dice, la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. De igual manera, ¿verdad? Los seres humanos, es decir, no podrán ser destruidos, pero serán transformados en una angustia, en una, digamos, en un sufrimiento eterno. Él está hablando, el Señor está hablando de retribución, de fuego eterno o castigo eterno. Entonces, mejor dicho, número 2, ¿verdad? El lago de fuego, llamado también fuego eterno o castigo eterno, es un lugar de condenación de los perdidos, incluso de los perdidos religiosos, de todos aquellos que se dicen pertenecer a una religión, pero que nunca han nacido de nuevo, de aquellos que nunca han puesto su confianza solamente en Cristo. Mateo, ahora, cuando Cristo habló con los líderes religiosos, en particular con los fariseos, nótese lo que él les dijo en Mateo 23:15. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Un prosélito es alguien que se ha convertido de una religión. Los fariseos, quienes estaban, es decir, tratando de convertir a otros a la legalista religión judía, estaban haciendo a sus prosélitos, es decir, a sus seguidores, 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. ¿Cómo es posible esto? Bueno, las sectas religiosas dirán que sus mejores miembros son convertidos de otras religiones, miembros que no fueron criados en sus sectas o en su falsa religión. Eso es lo que ellos dicen. Sin el evangelio, nosotros sabemos que sin el evangelio de la gracia son doblemente ciegos. ¿Por qué?
porque Satanás les ha cegado con una mentira. Es decir, y han hecho una decisión que han cambiado su vida por completo. Ahora su orgullo habrá de batallar por defender sus decisiones. Nadie quiere admitir que todo ha ido de mal en peor. Yo me he encontrado con personas que me han dicho, antes yo iba a su religión, miren cómo ellos hablan, pero ahora estoy en la religión verdadera. Y saben que me dicen, ahora soy mormón. Y a mí realmente me da risa, porque digo, ahora está más perdido que antes. Porque por lo menos antes, cuando iba a una X iglesia, es decir, por lo menos ahí podía oír algún pasaje de la escritura que haya sido correcto. Pero ¿qué le pueden enseñar los mormones? O hoy sí estoy en la verdadera religión porque ahora soy masón. Pues ahora está más cerca del lago de fuego que antes, porque son sectas religiosas que no tienen nada que ver con el Señor. Entonces, son doblemente ciegos por la mentira de Satanás. En 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y por su orgullo, que es como un campo de fuerza magnética que repele todos los ataques o las apelaciones de un evangelio claro, por tanto ellos son 2 veces más hijos del infierno. Bueno, aquí está hablando en un sentido de estar separados de Dios, ¿verdad? Porque si está hablando a creyentes verdaderos, pues en la iglesia de Corinto habían muchos que eran carnales, eran creyentes genuinos, pero eran carnales. Entonces ellos estaban fuera de la comunión con Dios. No necesariamente está hablando, es decir, de la pérdida de la salvación, sino de un sufrimiento en esta vida. Pero cuando Jesús se estaba refiriendo a los prosélitos, se estaba refiriendo, es decir, a personas reales que estaban siendo engañados por los judaizantes y que nunca les estaban presentando el evangelio, que es el único medio para la salvación. A cambio, les estaban enseñando la tradición, la religión judía, el judaísmo, que no salva a nadie. Mateo 23:33 dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Quiénes son estas serpientes y víboras? Los fariseos son las serpientes y víboras. Ellos son ejemplos de los religiosos perdidos. Esto no significa que ellos nunca pueden ser salvos. Ciertamente ellos pueden ser salvos si cambian su manera de pensar, si creen en el evangelio de Jesucristo. Es como cuando hablamos con los judíos. Ellos tienen una religión y ellos creen que su religión los va a salvar. Ellos no creen en el Mesías y ellos no van a ser salvos por ser religiosos. Ellos van a ser salvos porque un día van a tener que poner su fe en el Mesías. Todos aquellos que confíen en el Mesías serán salvos, como lo vemos allá, por ejemplo, en Romanos capítulo 11, entre los versículos 25 y 26, cuando dice, y todo Israel será salvo, pero todo Israel no es todo el Israel nacional, sino el remanente, aquellos que verdaderamente pongan su fe en el Mesías. Dios, en otras palabras, aquí decíamos, ¿quiénes son estas serpientes? Son los fariseos. Si creen en el evangelio de Dios, ¿verdad? Y ponen su pensar sobre la persona y la obra terminada de Cristo en el Calvario, porque acuérdense que, es decir, el evangelio no trata con lo que hacemos o dejamos de hacer, sino con las cosas que pensamos. Apela a la mente. Es decir, el cambio que debe de darse es en la mente. Es cambiar en quién estamos poniendo nuestra fe. Si estamos realmente poniendo la fe en el objeto correcto o en el objeto incorrecto. La gente ahora tiene puesta su fe en el objeto incorrecto. Hay mucha gente que cree en María. Hay mucha gente que cree en el Papa. Hay mucha gente que cree en la iglesia. Hay mucha gente que cree en el rito del bautismo. Oye, si ya me bauticé, ¿verdad? Soy bautizado, y le dan un énfasis al bautismo.
es decir, a un rito. Pero si uno les pregunta, es decir, ¿dónde está puesta su fe verdadera? Ellos no saben responder porque nunca han oído el evangelio, han escuchado la religión. Ahora, esta es la razón por la cual Dios odia el orgullo. La mentira de la religión de Satanás y el orgullo religioso del hombre son muy difíciles de superar, porque la gente se vuelve muy orgullosa, pensando que por lo que está haciendo, entonces va a ser librado del infierno. El infierno o lago de fuego es un lugar de condenación eterna para los perdidos, incluso para los perdidos religiosos. Que nos quede muy claro. El lago de fuego, llamado también fuego eterno, castigo eterno, punto número 3, es un lugar donde el fuego no se apaga. Vayamos a Marcos capítulo 9, versículo 43 al 48. Dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Fíjense ustedes aquí en esta porción de la escritura cuántas veces se refiere al infierno, se refiere al fuego y se refiere a un lugar, a un fuego que no puede ser apagado. Jesús no está diciendo que nuestra mano, pie u ojo nos pueden motivar a pecar. Es decir, el ojo, el pie y la mano son usados para pecar, pero el pecado se concibe en la mente. En algunas partes de la Biblia dice que es en el corazón. Sabemos que cuando la Biblia habla del corazón está hablando a la mente. ¿De dónde dice que surgen las guerras? ¿De dónde surgen los pleitos? ¿De dónde vienen las enemistades? ¿De dónde viene, es decir, el orgullo? ¿De dónde viene la codicia? ¿De dónde vienen los hurtos? ¿De dónde viene el asesinato? ¿No viene de nuestra manera de pensar? ¿De dónde viene el adulterio? Primero empieza en la mente. Es decir, pero usamos los ojos para ver, ¿no? Un hombre puede ver a una mujer, la codicia en su corazón, en su mente, piensa acerca de ella, qué hacer con ella y luego actúa. Es decir, y usa los miembros de su cuerpo para llevar a cabo el pecado. Pero todo empieza en la mente. Jesús está usando una metáfora aquí para comunicar la idea de que cualquiera que sea el obstáculo que impida, la persona debe creer en Cristo. La persona necesita tratar con esto. Es decir, algunos dirán, bueno, tengo un problema con la boca. Yo hablo muchas palabras soeces. Entonces usted tiene que prestar atención a ese problema. Pero no piense que por dejar de decir las palabras soeces usted ya va a ir al cielo. No. Usted tiene que venir a Cristo en fe y el Espíritu Santo le va a redarguir para que usted no diga esas malas palabras. O digamos que usted tiene otro mal hábito, ¿verdad? Como tomar, emborracharse o drogarse. Usted no dirá, bueno, ok, voy a dejar de drogarme y voy a dejar de emborracharme para poder ir al cielo. No es por dejar de drogarse o por dejar de emborracharse que usted va a ir al cielo. Eso sería simplemente una persona sobria que va a ir al lago de fuego. Tenga cuidado, ¿verdad? Tenga cuidado. Necesitamos venir en fe de Cristo. La persona necesita tratar con esto. Si es el orgullo religioso, los deseos del mundo y placeres del pecado, etcétera, todo esto solamente Cristo puede tratar con ellos.
¿Recuerdan cómo el hombre rico fue atormentado por las llamas del lugar de tormento en el Hades, es decir, en el infierno? Aquí en Marcos 9, 43, 48, Jesús dice 6 veces que el fuego del infierno, lago de fuego, nunca se apaga, usando Gehenna como una ilustración de realidad del lago de fuego. El temor de un castigo terrible en el infierno o el lago de fuego, esta es una razón muy buena para ser salvo. Es decir, por eso es que nosotros necesitamos hablar de estas cosas a los perdidos, ¿verdad? No para infundir miedo, sino para que ellos sepan de que es un lugar real y para que ellos escapen de ese lugar. Ahora, el lago de fuego, llamado también fuego eterno, número 4, fue preparado originalmente para el diablo y sus ángeles. Aquí en Mateo 25, Jesús está hablando acerca del juicio de las ovejas y de los cabritos para el establecimiento del reino. Ese es el contexto. Mateo 25, 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Noten que aquí le llamó fuego eterno, y ese fuego eterno es el lago de fuego, es el lugar definitivo de juicio final, ¿verdad? Tanto de ángeles como de seres humanos. Primero, nótese que el infierno es un lugar de fuego eterno, como acabamos de ver en Mateo 9. Y segundo, el verbo preparado está en el tiempo perfecto. Aquí es donde es necesaria la gramática, ¿verdad? Fue preparado en el pasado y sigue estando preparado hasta su uso definitivo cuando el anticristo y el falso profeta sean lanzados y luego Satanás y sus demonios, ¿verdad? Sean lanzados, porque Satanás y sus demonios todavía no están allí en ese lugar, pero el lugar sí está ya preparado. Originalmente fue preparado para ellos. Jesús usó la misma palabra en Juan 14:2. En el es importante cuando uno está, es muy divertido. Uno puede decir, mire, pero es que yo no puedo, yo tampoco puedo. Pero cuando usted consulta un diccionario es fácil, es decir, incluso aprender a deletrear las palabras, porque es decir, están allí en español y uno puede, es decir, pronunciarlas, ¿verdad? Y saber qué significan. ¿Sabe que Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros? En la misma manera que el cielo es un lugar preparado para los hijos de Dios, el paraíso en el tercer cielo es un lugar que ya está preparado para los hijos de Dios. También el lago de fuego es un lugar preparado para Satanás y sus ángeles, tanto como para todos aquellos que rechazan al Señor Jesucristo como su Salvador. El lago de fuego, entonces, el punto número 5, es un lugar de castigo eterno. Es un lugar de castigo eterno. Mire lo que dice Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este es otro nombre para el lago de fuego. Castigo eterno. Castigo eterno. La palabra griega que describe al castigo eterno es la misma palabra griega que describe la vida eterna. En la misma manera que la vida dada al justo es eterna, también el castigo dado a los no justos es eterno. Ambos continuarán por los siglos de los siglos. Es muy importante que nosotros logremos entender esto. La misma palabra para eterna usada aquí es la misma palabra usada para describir a Dios en 1 de Timoteo 1:17. En 1 de Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la misma palabra, ¿verdad? Para hablar de la eternidad. Entonces, hay algunos pasajes que nos hablan del castigo eterno, como Mateo 25:46 dice, irán estos al castigo eterno
y los justos a la vida eterna. Luego está Marcos 3:29. Dice, pero cualquiera que blasfemar en contra del Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Y luego Hebreos 6:2. Hebreos 6:2 dice, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es la misma cosa, ¿verdad? Aquí. Y luego, segunda de Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán, dice, pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Es decir, recuerden de que la muerte no es una aniquilación, sino que es una separación. Pero eso, aquí en este lugar es una separación eterna de perdición. Mateo 18:8, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Dice, es antes que entrar en la vida, es mejor, dice, ¿verdad? Entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Y Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es decir, habla de eternidad. Y número 7, aquí según el versículo 14, el acto de lanzar a los injustos en el lago de fuego se le llama muerte eterna. Bueno, aquí creo que me salté, ¿verdad? Vamos a ir aquí. 5. Bueno, creo que... Ok, entonces está invertido esto. Ok, ese es el punto ahí que ustedes van a anotar. Dice el número 7, sí, es verdad, yo tenía en mis notas al revés. Número 7, se le llama la muerte segunda, es decir, eterna separación de Dios. Es así como se le conoce, ¿verdad? Se le llama la muerte segunda, es decir, la eterna separación del hombre de la presencia de Dios. La muerte en la Biblia siempre habla de separación, debido a que los no salvos escogen vivir todas sus vidas físicas separados de Dios. Es decir, en la muerte, Dios hace que su decisión llegue a ser una condición permanente. Como los hombres se niegan a creer en Cristo, entonces Dios usa la muerte como, es decir, como el vehículo para ponerlos separados definitivamente de su presencia. Él es un caballero perfecto, ¿no? Dios es un caballero perfecto, proveyendo su deseo a existir sin él en sus vidas, porque Dios no obliga a nadie. Dios ha provisto los medios, pero no toma a la fuerza a las personas y le dice, no, yo quiero que tú creas en mí. No. Él ha provisto los medios, los recursos espirituales, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la muerte de Cristo. Es decir, el hombre solo necesita venir en fe. Pero parte de lo que causa que el infierno o el lago de fuego sea tan terrible es que la ausencia de la bondad y la gracia de Dios no estén ahí, porque ese lugar no estará la gracia de Dios. En realidad, esto es lo que todos merecemos por nuestro pecado y rebelión contra Dios, pero gracias sean dadas a Dios por la verdad que se encuentra en Juan 5:24. Hay una escapatoria, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la escapatoria? Es decir, el único escape es solo mediante la fe sola en Jesucristo, como ha sido revelado en el Evangelio de la gracia de Dios. Y oiga lo que dice Juan 5:24, y con esto vamos a ir finalizando. Dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Otro nombre para el lago de fuego es condenación.
¿verdad? Es decir, condenación. Todos estos términos hay que irlos identificando y hacer las respectivas distinciones. Realmente son buenas noticias en el momento que una persona pone su fe en la persona y obra de Jesucristo. Esa persona pasa de muerte, es decir, del estado de separación de Dios que llegaría a ser permanente en el lugar de tormentos o en el lago de fuego después de la muerte física, pasa a la vida eterna, a una relación eterna con Dios como un padre adoptivo, pero muy bondadoso. Esta es una gran bendición realmente, ¿no? Que un candidato para el lago de fuego pueda cambiar su manera de pensar y poner su fe en Cristo solamente y recibir la vida eterna que no merece. Estimados hermanos, quiero terminar diciendo que como creyentes en Cristo, que el amor de Cristo nos constriña a ser embajadores fieles de Cristo, proclamando las buenas nuevas a los perdidos para evitar ese destino inevitable y horrible para ellos. Y así terminamos esta clase, ¿verdad? Necesitamos venir cada día para dar testimonio a los que están perdidos, para que ellos no vayan a ese lugar. Así que gracias una vez más por haber prestado atención.